¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a En Movimiento Aprendo, tu espacio sobre educación física, hábitos saludables y en definitiva movimiento. Hoy retomamos el canal, retomamos el podcast con 5 errores que vemos día tras día, año tras año en las oposiciones de educación física. Básicamente lo hacemos para que tú no lo cometas y lo dicho, espero que en estos 10 minutos te apalanques a los errores de los demás y tú no los cometas. Decirte que este jueves 31 de marzo vamos a hacer el primer webinar de Movimiento Aprendo sobre nuevas tendencias en educación física. Estoy seguro que os va a mejorar tanto a nivel de programaciones de aula como vuestra oposición. Entonces, te apuntas, es jueves 31 de marzo a las 6 de la tarde y nada, te llegará un enlace justo antes del webinar, una horita antes. E importante, cuando te apuntes verás que te llega un correo con el enlace del grupo de Telegram. Te hemos preparado un regalito que de nuevo estoy seguro que te va a ayudar en tus clases de educación física. Dicho lo cual, espero verte, es nuestra primera aventura, estaremos Pep y yo hablando cada uno más o menos de 4 tendencias, él hablará pues de esas 4 e iremos poniendo ejemplos concretos y nada, si os parece, empezamos. Primer error que vemos y que quizá en otras especialidades pues no hace tanto daño, pero en educación física, al ser tan vivencial, es que opositores, opositoras suelen ser demasiado genéricos a la hora de utilizar metodologías activas. Yo es que llevo un aprendizaje servicio porque me voy a un centro de día y ayudo a los ancianos. Bien, eso no me dice absolutamente nada. Quizá hace 5, 6, 7 años hablar de aprendizaje servicio, hablar de aprendizaje cooperativo, hablar de cómo llevo la clase invertida, destacabas. Pero hoy por hoy tengo que concretar cómo llego a ese proyecto, cómo trabajo de forma interdisciplinar, incluso qué elementos transversales puedo llevar a través de este proyecto, cómo ayudo de verdad. Voy a demostrarle un producto final que he trabajado en las clases de educación física. ¿Hay algún tipo de conectivismo con otras clases? Un poco que se vea por ahí, pero sobre todo vamos a ver que somos específicos y más allá de la metodología activa, que esté basada a un objetivo en concreto y a un criterio de evaluación. Otra cosa que de hecho es algo que vamos a trabajar porque sabemos que nuestros alumnos y a la gente que ayudamos pues tiene dificultades, es el tema de la evaluación. Evaluar siempre es complicado y más en educación física por su contexto de entropía, caos y demás. Pero hay un error, que se evalúa siempre igual y no se involucra a nuestro alumnado. No, se dice, vamos a autoevaluar o que nuestro alumnado se coevalúe. Pero ¿cómo? ¿Cómo ayudamos o cuál es nuestro propósito con la evaluación? ¿Cómo ayudamos a que nuestro alumno cada vez haga esa evaluación un poquito más compleja? De verdad, ¿cómo utiliza la autoevaluación como evaluación formadora en el sentido de que va autorregulando su aprendizaje y le ayuda? Si realiza, imaginaros, un pequeño checklist a modo de base de orientación a la hora de hacer alguna técnica de atletismo, ¿cómo utiliza ese instrumento de evaluación de verdad para autorregularse? Pues todo eso, de nuevo, tenemos que utilizar la evaluación para involucrar a nuestro alumnado, tanto para que aprenda a autorregular su aprendizaje y saber qué más puede hacer, como, en este caso, para que incluso sepa dar feedbacks y sepa recibir críticas constructivas. Tercer error, tenemos que huir de las propuestas que no controlamos, aunque nos lo demande el currículum como orientación en el medio natural. Me explico. Si yo en la programación o yo en el tema pongo un ejemplo de orientación en el medio natural y no tengo la formación correspondiente, quizá, de nuevo, voy a sonar muy genérico. Entonces vamos a tener esa capacidad o esa picardía, entre comillas, para hablar de lo que de verdad sabemos. Y antes, y obviamente un opositor se tiene que destacar por su polivalencia. Os recomiendo que os hagáis un pequeño DAFO y es tiempo de trabajar esas debilidades. En mi caso, yo me acuerdo que sobre marzo empecé a opositar más en serio, justo en el tiempo en el que estamos, y algunas de mis debilidades eran que los primeros cursos pues no tenía propuestas chulas, eran muy repetitivas, también a nivel de expresión corporal pues yo estaba un poquito cojo, a nivel de orientación nunca había trabajado y no sabía qué progresión correcta llevar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, antes de ponerme a opinar y ponerme a hacer supuestos prácticos de todas las propuestas, vamos a aprovechar justo esa parte
para formarnos y de esas debilidades, no os digo que tengáis una super fortaleza, pero sí que encontrar esa polivalencia. Cuarto error, programar dándole un peso muy grande a determinados contenidos. Ahora justamente con mis opositores estamos creando una propuesta de unidades didácticas y algunos opositores, sobre todo opositores, sí, más que opositoras, tienen ese fallo de que en quinto, en sexto de primaria priorizan mucho los deportes y vemos 6, 7 unidades didácticas de deportes, que obviamente se puede llevar y se podría justificar desde los modelos pedagógicos, si los criterios de evaluación se alcanzan y demás. Pero yo creo, y siempre abogo por esto, llevar un equilibrio claro entre las distintas acciones, los dominios de acción motriz, para que pues, en cada trimestre se trabaje expresión corporal, en cada trimestre se trabaje un poco de orientación, alguna metodología activa en el sentido de ambiente de aprendizaje, alguna nueva forma de ocio. Todo esto lo vamos a trabajar en el webinar. Te vuelvo a decir que te apuntes si te apetece venir, y si no puedes venir a las 6:30, al menos déjanos tu contacto y te enviaremos la redifusión esa misma noche. Pero de nuevo, no le demos un peso porque lo controlamos a un correspondiente contenido, porque al final hemos de alcanzar una serie de criterios y hemos de llevar un equilibrio entre los distintos bloques de contenido si tenemos a nivel de decreto o si no nos podemos guiar por las acciones motrices. Y por último, el último error, que os pido compromiso para no cometerlo, es el no demostrarles al tribunal que nuestra asignatura es la más completa. Haciendo mi curso de exposición oral, que tenéis distintas defensas completas, como la mía, como la de Pepe, que utiliza Visual Thinking, como la de Fede, que es de secundaria, pues empecé a sacar patrones de éxito y recientemente subí un vídeo de una defensa de un chico que sacó un 9, comentándola yo a nivel de stream, y en los primeros minutos la paré y dije, mira, esto es un patrón de éxito, y era de lengua castellana, ¿eh? Hay distintas defensas de educación física, pero en este caso era de lengua castellana y la utilizaba porque el chico manejaba muy bien el tema del tiempo y sobre todo la gestión de la pizarra con la metáfora de inicio a fin. Entonces, lo que yo saqué de este chico es que lengua castellana la empoderaba y demostraba porque era la asignatura que más te preparaba en el mundo tan volátil que tenemos. Y eso lo hemos de hacer también con nuestra asignatura, que tenemos la ventaja, y ya os lo digo, que es la asignatura que no tiene competencia, la única que de verdad puedes alcanzar ese desarrollo integral, pero eso hemos de demostrárselo al tribunal, tanto en el tema, en el supuesto, como sobre todo en la programación, cuando dejemos ese propósito docente y ese legado. ¿Por qué es la más competente? Porque se puede alcanzar el desarrollo a nivel motriz, el desarrollo a nivel cognitivo, el desarrollo a nivel de habilidades interpersonales, el desarrollo a nivel emocional, se puede crear un buen contexto grupo-clase, se pueden utilizar juegos interculturales para mejorar esa cohesión, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es algo que tiene que estar implícito, sino que de manera explícita y de esta forma el tribunal va a empatizar mucho más, demostrarles, por un lado, a nivel científico de evidencia, pues que se ha visto que las personas que hacen ejercicio físico son más inteligentes y demás, pero también por el otro lado, de que tenemos esa capacidad de que la asignatura de educación física es la más transversal y podemos alcanzar cualquier objetivo de etapa sin problema, cualquier tipo de competencia, hacer cualquier tipo de trabajo interdisciplinar. Así que estos serían los 5 errores, espero que te haya ayudado. Recuerda, no seas demasiado genérico a la hora de utilizar metodologías activas, evalúa e involucra al alumnado y ten propósito en la evaluación. Huye de propuestas que no controlas y es momento de hacerse un DAFO para ser polivalente como docente y como opositor. Programa dándole un peso muy grande a determinados contenidos, o sea, no programes dándole, perdón, un peso muy grande a deportes y demás, y no demuestres o no cometas el error de no demostrar que nuestra asignatura es la más completa. Así que bueno, te veo este jueves 31 de marzo, espero que te haya aportado. Me gustaría leerte en los comentarios de este vídeo, si lo estás escuchando por podcast, para saber de qué quieres que hablemos y de qué quieres que os ayudemos en un futuro. Te leemos, perdón, y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.